Hay un tipo de tormenta muy fuerte en la naturaleza, que es el tifón. Los tifones arrasan muchas regiones de Japón desde hace mucho tiempo. Todos conocemos Hiroshima. En Hiroshima eran un hecho aislado y después de la bomba atómica ocurrieron 2 tifones que devastaron todo. Algunos sobrevivientes decían: no existe Dios. Después de ser masacrados, todavía debemos soportar esto. Tiempo después, algunos empezaron a ver que esos vientos de 300 kilómetros por hora eran una bendición. Luego de la destrucción de la radiación, la naturaleza limpió todo. Comenzaron a crecer pequeños pastitos. De los árboles carbonizados brotaron algunas hojas. Y las personas que estaban vivas, arrastrándose en el infierno, empezaron a sentir esperanza. En nuestra vida hay hechos que estallan como bombas. Piensen en la muerte. Ayer estaba en una conferencia en el Centro Rivera y estábamos hablando de la depresión. Y un joven que estaba sentado así en primera fila levantó la mano y compartió su experiencia de haber transitado una depresión en la que él contaba que no tenía deseo de levantarse por la mañana ni de higienizarse, y luego confesó que eso había sido consecuencia de un hecho muy traumático en su vida a los 11 años, cuando su padre lo invita a dar un paseo y se despide de él. Él no entendía por qué, y al día siguiente su padre se mata, se suicida. Imaginen cómo seguir viviendo después de un hecho tan traumático. Aún esa situación puede ser transitada por una persona, y él ayer, luego de la conferencia, fue muy lindo el testimonio, se comprometió a trabajar para ayudar a otros que hubieran tenido el mismo problema. Es decir, aún en una situación de dolor inmenso, los seres humanos somos capaces de ser solidarios con otros. Entonces, en estas situaciones que estallan como bombas en nuestra vida, por supuesto atravesamos el dolor, a veces la sensación de desintegración, y lo que ocurre cuando tenemos estos estallidos, estos tifones, es que no podemos controlar nada. Y entonces sobreviene una especie de tifón que parece que empeora más las cosas, pero en todos los casos compruebo el mismo fenómeno. Tiempo después comprendemos que aquello que parecía arrasarlo todo solo tenía una misión, como en Hiroshima: limpiar para empezar de vuelta. Y si ustedes están aquí sentadas y están vivas, es porque fueron capaces de atravesar todos los tifones que les presentó la vida. Siempre creo que las tormentas son una enorme oportunidad para aprender algo. Y a veces comprendemos qué teníamos que aprender mucho tiempo después, no en el momento. Y esto es lo maravilloso de estar vivos, que no sabemos. Y esta incertidumbre de no saber el para qué es fascinante, porque es el misterio que nos mantiene con deseos de levantarnos por la mañana. Les voy a